Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Preparados para la buena lectura? ¿Preparados ya para escuchar un ratito? El autor que estamos estas noches leyendo es Ansel Grum. Estamos leyendo el libro que él escribe sobre el Padre Nuestro y la idea es poder ir avanzando más. Quizás no lo leamos completo, que más o menos es lo que venimos haciendo en varios de los libros. Vamos tomando por ahí temas principales, introducciones, cosas que pueden ayudarnos de verdad a comprender. Y después, bueno, cambiamos de autores. Con esto, la intención fue acompañarnos en estas noches, sobre todo en el tiempo de cuarentena que estamos viviendo, pero también motivar a la lectura, motivar a que se animen a la buena lectura, a que en sus casas, con los libros que tengan o con los que puedan llegar a conseguir, se vayan animando a entrar en el mundo de la lectura. Hoy en día, con tanta disposición favorable que tenemos de redes, de ver todo el tiempo cosas justamente por las redes sociales, por ahí el tema de leer nos ha quedado medio relegado y es muy importante, nos hace mucho bien, nos abre la cabeza, nos mete en otras circunstancias y eso es lo que uno intenta motivar con esto también, ver que hay lectura y libros, uno elige cada uno sobre lo que le guste. Yo estoy optando a propósito para compartir con ustedes textos que sirven con nuestra espiritualidad, que fortalecen por ahí nuestra mirada de fe, nuestro conocimiento incluso de Dios, de Jesús sobre todo, que es el que nos muestra cómo es Dios. Continuamos entonces con el libro de Ansel Grum, El Padre Nuestro. Hoy terminaremos el punto de santificado sea tu nombre. El autor va desglosando prácticamente las ideas principales de toda la oración. La santificación del nombre y las 8 bienaventuranzas. La dimensión personal y social de la santificación del nombre de Dios se expresa también en la relación entre esta petición y el sermón de la montaña. Las 8 bienaventuranzas explican esta petición del Padre Nuestro. Son el óctuple sendero de Jesús hacia la vida lograda. Cuando el ser humano se apoya en estas 8 actitudes y participa de esa bienaventuranza que Jesús le promete en estos 8 caminos, entonces es santificado el nombre de Dios. San Ireneo procede la hermosa expresión. De San Ireneo procede la hermosa expresión. La gloria de Dios es que el hombre viva. Cuando el hombre vive como Jesús le propone en las 8 bienaventuranzas, entonces es santificado en el mundo el nombre de Dios. Entonces aparece la gloria de Dios en el rostro de quienes se dejan penetrar por el Espíritu de Jesús. Santificar tiene que ver también siempre con sanar. El nombre de Dios es santificado cuando el ser humano, mirando a Dios y respetando su santo nombre, se vuelve sano y encuentra así su verdadero ser. Las bienaventuranzas describen al hombre nuevo, configurado según la imagen de Jesús. Jesús muestra con ellas de qué conducta es capaz todo ser humano que ponga su confianza en Dios y dirija su deseo hacia Él. Aquí se abordan actitudes éticas. El hombre tiene que esforzarse también por esas actitudes. Las bienaventuranzas muestran que estas 8 maneras de comportarse merecen la pena, porque hacen feliz al hombre ya ahora. Jesús nos muestra en las 8 bienaventuranzas 8 senderos hacia la vida plena. Él es el maestro de la sabiduría, que reúne en sí la sabiduría del este y del oeste, del norte y del sur, y nos la transmite. Así, en el Padre Nuestro, tenemos parte en su sabiduría. Dejamos que nos muestre por qué camino puede nuestra vida llegar a ser plena. Jesús
no atribuye la bienaventuranza simplemente a los pobres, sino a las personas que están dispuestas a desprenderse de todo. No declara bienaventurados sencillamente a los hambrientos, sino a los que tienen hambre de justicia. Cuando los discípulos de Jesús se esfuerzan por estas actitudes y crecen en ellas, entonces es glorificado Dios en ello. Y al mismo tiempo, el cristiano se vuelve por ello feliz, bienaventurado. La palabra griega makairos estaba originalmente reservada a los dioses. Los dioses del Olimpo se caracterizaban por la libertad interior. No tenían que guiarse por la opinión de los hombres. No estaban bajo la presión de tener que hacer algo. Y eran inmortales. En las 8 actitudes de las bienaventuranzas, el ser humano participa de la gloria de Dios y experimenta así libertad interior. Como hijo o hija de Dios, no tiene que guiarse por la opinión de los demás. No vive de su reconocimiento, sino del ser incondicionalmente aceptado por Dios. Cuando pone en práctica esta libertad interior, entonces es santificado el nombre de Dios. Entonces la santidad de Dios, su no estar sujeto al mundo y a sus leyes, se hace visible en el hombre. Entonces Dios es glorificado en el hombre. El nombre de Dios se hace visible en el hombre, que quiere vivir de manera nueva y que ya no se guía por las expectativas de este mundo, sino por la santa voluntad de Dios. Las 8 actitudes en las que la persona demuestra que es hijo o hija de Dios, hermano o hermana de Jesús, son: 1. La pobreza de espíritu, una actitud espiritual, desprenderme de todo y poner mi confianza en Dios. 2. El llanto, llorar no solamente la pérdida de personas queridas, sino también, por ejemplo, mi propia mediocridad, las oportunidades que he perdido, mi matrimonio que no corresponde a mi ideal. 3. La no violencia, ser suave en el trato conmigo mismo y con los demás. 4. El hambre de justicia. 5. La misericordia. 6. La pureza del corazón, que significa sinceridad interior, en las motivaciones interiores. 7. El trabajo por la paz. 8. La disposición a ser perseguido por causa de la justicia. En las 2 últimas bienaventuranzas se pone de manifiesto que no se trata solo de virtudes personales, sino de la disposición a emplearse a fondo en un mundo más justo. La dimensión social está incluida siempre en las bienaventuranzas. Las 8 virtudes que Jesús nos presenta en las bienaventuranzas las necesita el hombre para que su vida sirva, para que se logre y produzca fruto también para otros. En estas actitudes se hace visible la persona de Jesús y la verdadera imagen del discípulo de Jesús. Todas estas actitudes son recompensadas por Dios. No se trata de una recompensa exterior, más bien estas virtudes llevan en sí su recompensa. Quien tiene, por ejemplo, un corazón puro, se hace capaz de ver a Dios. Si uno es pobre en su corazón, a él le pertenece el reino de los cielos y está ya abierto a Dios que colma sus deseos. En la petición de que el nombre de Dios sea santificado están las 2 cosas. Por una parte, que se manifieste Dios en su unicidad y su trascendencia, en su soberanía y en su no sujeción a este mundo. No debemos acaparar a Dios para nosotros, sino dejarlo ser Dios. Dios debe manifestarse como Dios y no como una proyección del ser humano, que simplemente lanza sobre Dios sus propios deseos y entiende a Dios como garantía de la realización de esos deseos. Dios es siempre el totalmente otro, con mayúscula otro. Pero por otra parte, es persona, y con ello es un tú, al que puedo dirigirme y con el que puedo entablar
relación. En Jesús se hace visible para mí esta relación. Y en el Padre Nuestro podemos participar de su relación personal e íntima con su Padre. Pero cuando Dios es y sigue siendo Dios, entonces también el hombre se convierte verdaderamente en hombre. El nombre de Dios es santificado cuando el ser humano se deja penetrar por el Espíritu de Dios. Dios es sublime, es el sublime que domina sobre el cielo. No debemos tratar de bajarlo a nosotros, más bien Dios mismo ha descendido a nosotros en Jesús. Y en Jesús nos muestra un camino para que nuestra vida pueda lograrse y podamos llegar a ser verdaderamente personas. Llegamos a ser personas solamente cuando con Jesús y por medio de Jesús alzamos la mirada a Dios y participamos de su gloria. Bien, hasta aquí la lectura de hoy de Santificado sea tu nombre. Mañana continuaremos con Venga tu reino. Empieza esa parte del Padre Nuestro, que es una petición de las más fuertes, las más potentes que Jesús nos invita a pedir, que venga tu reino. Y hasta acá, con esta parte del Santificado sea tu nombre, lo fui desglosando más en lecturas breves porque este punto concretamente tiene algunos conceptos por ahí medios rebuscados, mucho de filosofía, disimulado, no nada complejo, pero para el que no ha leído nunca, y ni nadie está obligado a leer filosofía, ni tiene por qué saberlo, puede llegar a resultar un poco denso. Por eso lo fui así como tratando de diseminar, que no se nos haga pesado. Mañana retomamos con el punto de Venga tu reino, que es mucho más simple y más fácil de comprender. Principalmente hasta acá lo que venimos viendo con el libro de Ansel Grum sobre el Padre Nuestro es que Dios está más cerca de lo que pensamos, no deja nunca de ser Dios, pero nos sostiene, nos contiene, nos eleva, nos da el ser, y también lo podemos alabar y le podemos hacer bien y santificamos su nombre y mostramos su gloria, todo lo que a veces le preocupa a la gente más religiosa, querer hacer bien a Dios, todo eso se le hace a Dios de manera concreta cuando vivimos bien, cuando usamos bien nuestra inteligencia, cuando usamos bien nuestra voluntad, cuando usamos bien nuestra libertad, cuando desarrollamos nuestras capacidades, sobre todo la de relacionarnos con otros, cuando desarrollamos la capacidad de ser solidario y de ponernos a la par del que está en desventaja, ese es el mejor tributo a Dios que podemos hacerle. No hay que preocuparse por si tal oración es la precisa, la correcta, si las manos las pongo de tal manera cuando rezo, si entro de tal manera a un templo, si me hago la señal de la cruz así o asá, como si fueran cosas que si las hago mal Dios se ofende. A Dios lo podemos ofender cuando lo vemos en un hermano que sufre, no lo identificamos y no lo atendemos. Pero por rezar de una u otra forma y haber fallado, haberme olvidado un día no pasa nada. Hay mucha gente muy devota a oraciones que le han ayudado toda su vida. Yo tengo las mías, ustedes tendrán las suyas, algunos tienen particularmente oraciones concretas. El rosario, por ejemplo, y hay gente que se ha acostumbrado a hacer el rosario todos los días, lo cual es hermoso. Pero ¿qué pasa el día que no lo hacen? A veces dice, pido perdón porque no recé el rosario un día. No es un pecado no rezar el rosario un día. No tenemos que pedirle perdón a Dios porque un día no logramos haber hecho algo de lo que queríamos nosotros haber realizado. No es que Dios me pide y me obliga y se ofende si no lo hago. Cuando amamos a alguien le queremos regalar lo mejor de nosotros. La oración es regalarle a Dios tiempo nuestro, estar con Él, alabarlo. Pero si un día falla, si un día no lo puedo hacer, si un día me olvido, Dios sigue siendo Dios, me sigue amando, no pasa nada. Porque amar a Dios no es esclavizarnos a ritos. No tengamos miedo de ser libres en el hablar, en el orar, en ir con mucha alegría a los templos y a la misa cuando podamos volver a abrirlos, en leer la Biblia en mi casa. Pero si una vez, cada tanto, me pasa que no pude, no llegué, Dios es amor. No va a castigar, Dios es amor. Con eso no pongamos la excusa de, bueno, listo, no hago nada de lo religioso ni rezo nunca más, total, Dios es amor. Y ahí me lo pierdo yo. O sea, cuando yo estoy cerca de alguien que me hace bien, me beneficio yo.
Cuando yo me alejo, porque total siempre me perdona, porque me ama mucho, yo me pierdo su presencia y ahí es donde salgo perdiendo. Así que cuidado, buscar el equilibrio, el término medio siempre es lo mejor. Bueno, hasta aquí la lectura. Quiero hacerles una invitación, sobre todo para los que usan Instagram, que es otra de las plataformas de redes sociales que podemos utilizar, porque ahora en 15 minutos, exactamente en 15 minutos, en el Instagram del Hogar de Cristo, que es HC Donorione, o sea, HC Donorione todo corrido, arroba HC Donorione es un Instagram, va a haber una entrevista en directo, en vivo, que va a ser Emanuel, que es el que hoy está como director del Hogar de Cristo, con una monjita de clausura, una hermana que se llama Mónica Astorga, es carmelita, está en Neuquén, para los que no conocen es la Patagonia, los que no son de Argentina, es en el sur de nuestro país, y esta hermana, a pesar de ser religiosa de clausura, de convento, trabaja pastoralmente hace años atendiendo personas de situación particular, chicas transexuales, y las acompaña justamente en la vida, en el camino de fe. Emanuel va a estar en entrevista en vivo con la hermana Mónica, no se lo pierdan, vale la pena. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con la buena lectura? No directamente, aprovecho el público para invitarlos, pero tiene que ver con la manera de entender a Jesús y de entender el Evangelio. No hubiera nunca Jesús ni su Evangelio dejado afuera a nadie. Y en este sentido va esta entrevista. Otra manera nueva, quizá jugada, de poner el Evangelio en concreto pisando tierra en realidades que hoy son parte de nuestro mundo. Así que los invito. HC Donorione, arroba HC Donorione en el Instagram. En 13 minutos ya, a las 10 de la noche, empieza la entrevista en vivo a la hermana Mónica Astorga. Hasta mañana, que descansen.